Algunos nacen para correr, otros para saltar. Pero hubo uno que nació para desafiar la gravedad misma. Su nombre no solo se escuchaba, se sentía. Cada vez que despegaba, el aire se detenía. Cada salto era una promesa al cielo, y cada caída, una lección de humildad. Esta no es solo la historia de un jugador. Es la historia de un hombre que convirtió el tiempo en su compañero, y el cielo en su único rival. Esta es la historia de cómo un niño cualquiera se convirtió en un nombre que el baloncesto nunca olvidará. Nació un 26 de enero de 1977 en Daytona Beach, Florida, una ciudad bañada por el sol y el sonido constante del mar, donde los motores rugen cada año en el famoso circuito de carreras, pero donde un niño de mirada curiosa soñaba con otro tipo de velocidad, la del vuelo. Creció en un entorno humilde, rodeado de una familia que entendía el valor del trabajo, la fe y la educación. Su madre, Michelle, era maestra. Su padrastro, Harry, entrenador. Vince aprendió que la disciplina no era una obligación, sino una forma de respeto hacia sus propios sueños. El niño pasaba horas en el patio trasero, lanzando una pelota contra una canasta improvisada, soñando con tocar el cielo. Pero su mundo no giraba solo alrededor del baloncesto. Vince era un prodigio musical. Tocaba la batería con una precisión casi mágica, capaz de perderse en los ritmos del jazz y el gospel. Su madre lo inscribió en la banda de la escuela, donde aprendió también a tocar el saxofón y el piano. Era un niño que podía dominar el compás y el salto con la misma naturalidad, un alma dividida entre la melodía y el vuelo. Sin embargo, algo dentro de él siempre lo llamaba hacia el aro. Cada bote era un latido, cada salto, una nota ascendente. Cuando otros niños se contentaban con anotar, Vince quería flotar. Le fascinaba la sensación del aire bajo sus pies, la suspensión, ese instante eterno en que el tiempo se detiene y el cuerpo parece obedecer a otra ley. En Mainland High School, su nombre empezó a resonar como un rumor eléctrico. Carter no era solo alto y atlético, tenía gracia. Saltaba con una ligereza que parecía imposible. Cuando atacaba el aro, la multitud contenía el aliento, porque sabían que verían algo distinto. Su entrenador, Charles Boswell, lo comparaba con un ave en pleno vuelo. «Tiene alas invisibles», decía, pero Vince no era solo espectáculo. En la cancha, era un competidor feroz, un perfeccionista que odiaba perder incluso en los entrenamientos. En su último año de preparatoria, promedió más de 20 puntos por partido y lideró a Mainland a un campeonato estatal, convirtiéndose en el orgullo de Daytona Beach. Las universidades de todo el país comenzaron a llamarlo, pero una tenía un peso especial, la University of North Carolina, la casa de Michael Jordan. Ingresar a Carolina del Norte era como entrar en un templo. Cada pasillo hablaba del pasado, de títulos, de héroes. El joven Carter, con su sonrisa tímida y su andar confiado, llegó con una mezcla de respeto y hambre. Sabía que pisaba las mismas duelas, donde Jordan había dejado su huella. Sabía que las expectativas eran gigantes, pero en lugar de asustarlo, lo encendían. Dean Smith, el legendario entrenador de UNC, vio en Vince algo diferente. No era solo su capacidad atlética, era su control, su inteligencia en el juego, su deseo de aprender. Carter escuchaba con atención cada corrección, cada consejo, practicaba más que nadie. Y mientras otros se iban a descansar, él se quedaba lanzando, perfeccionando su salto, buscando ese equilibrio entre poder y elegancia. Compartió vestidor con nombres que luego serían conocidos: Anton Jamison, Ed Cota, y juntos formaron un equipo explosivo. En 1997, ayudó a los Tar Heels a llegar al Final Four, reviviendo la gloria de la institución. Su vuelo empezaba a ser legendario. Los aficionados lo esperaban solo para verlo despegar. Su forma de saltar era una poesía física: rodillas dobladas, impulso felino, extensión perfecta y un silencio breve antes de que la multitud rugiera. En el campus, Carter era respetado y querido. No era arrogante ni distante. Tenía una calma contagiosa. Tocaba el saxofón en su habitación después de los partidos, como si necesitara aterrizar, pero dentro de él el fuego crecía. Sentía que el mundo aún no había visto lo que podía hacer. Cuando decidió declararse para el draft de 1998, muchos lo vieron como una estrella en ciernes, aunque aún no sabían cuánto brillo podía producir. Aquella noche en Nueva York fue el primer acto de su destino. Los Golden State Warriors lo seleccionaron con el 5º pick, pero en un giro que parecía escrito por el destino, fue inmediatamente traspasado a los Toronto Raptors, en intercambio por su gran amigo y compañero de universidad, Anton Jamison. Toronto era un territorio nuevo.
casi desconocido en el mapa de la NBA. Una franquicia joven, sin historia ni identidad. Pero allí, en aquel frío canadiense, iban a hacer algo que nadie podía anticipar. Desde el primer día, Carter electrizó a la ciudad. Su forma de jugar era un espectáculo continuo. Cada mate, cada salto, cada gesto transformaban la energía del público. En un país donde el hockey era religión, el baloncesto empezó a sonar con su nombre. Los niños querían volar como él. Los adultos compraban boletos solo para verlo desafiar la gravedad. La prensa lo bautizó pronto. Air Canada. Half man, half amazing. Vinsanity. Sus primeros partidos fueron una declaración de intenciones. No era solo un novato, era un fenómeno. Ganó el Rookie of the Year en 1999, pero lo que vendría después lo inmortalizaría. El año 2000 marcó un antes y un después. El mundo entero observaba el Slam Dunk Contest del All-Star Weekend. Carter llegó con una sonrisa serena, sin promesas, sin discursos. Pero en su mirada había fuego. Lo que ocurrió esa noche entró directo en la historia del deporte. El primer mate fue una tormenta. Un reverse 360 degrees. El público estalló. Los jueces se levantaron sin dudar 50 puntos. Luego vino el bounce dunk con un giro imposible. Y después, el momento que definió su mito, el codo dentro del aro. El mundo se detuvo. La cámara mostró su rostro tranquilo, sin esfuerzo aparente, como si flotar fuera lo más natural del mundo. Kenny Smith lo dijo en vivo, sin poder contener la emoción. Se acabó. Esto se acabó. Y tenía razón. Esa noche, Vince Carter no solo ganó un concurso, redefinió lo que significaba volar. Desde ese momento, Vinsanity dejó de ser un apodo. Era un fenómeno cultural. Las calles de Toronto se llenaron de niños intentando imitar sus mates, de camisetas moradas con el número 15 de esperanza. Por primera vez, Canadá tenía una superestrella de baloncesto, un héroe moderno que convertía la física en arte. Pero más allá del espectáculo, había una historia humana, la de un niño de Florida que había soñado con tocar el cielo y, contra toda lógica, lo había logrado. Vince Carter se convirtió en sinónimo de vuelo, de libertad, de la posibilidad infinita de lo humano. El aire ya no era solo un elemento, era su hogar. Y el mundo acababa de presenciar el nacimiento de una leyenda. La fama, cuando llega demasiado pronto, tiene el brillo del oro y el peso del plomo. Vince Carter se convirtió en un fenómeno mundial casi de la noche a la mañana. Toronto, una ciudad que jamás había tenido un héroe del baloncesto, encontró en él su identidad. Cada noche en el Air Canada Centre era una celebración. Los aficionados no iban solo a ver un juego, iban a presenciar un milagro. Cada salto de Carter era un espectáculo en sí mismo. Cada clavada, una obra de arte. El joven de Daytona Beach se había convertido en el símbolo de una nación. Era la primera superestrella verdaderamente global de los Raptors, el rostro que llevó el baloncesto canadiense a la conversación mundial. Su camiseta morada con el número 15 se veía en las calles, en los patios escolares, en los anuncios. Su nombre estaba en todas partes. Vinsanity no era ya un apodo, era una religión, y junto a él, como una chispa paralela de talento, estaba su primo Tracy McGrady. Juntos formaban una pareja que parecía salida de un cómic. Carter volaba con estilo y carisma, McGrady con elegancia y frialdad, dos primos destinados a conquistar el mundo. Pero el destino rara vez permite que los sueños perfectos duren demasiado. A medida que los Raptors ascendían, las tensiones crecían. McGrady, buscando su propio camino, decidió marcharse a Orlando. Para Carter, aquella salida fue un golpe profundo. Tmac no era solo un compañero, era familia. Su partida dejó un vacío en el equipo y en el alma de Vince. Aún así, Carter se quedó, decidido a cargar con el peso de toda una franquicia sobre sus hombros. El año 2000 ganó el Slam Dunk Contest, deslumbró en la temporada regular, y luego, en los Juegos Olímpicos de Sydney, se convirtió en leyenda. Durante el partido contra Francia, en una jugada que el mundo recordaría para siempre, Carter interceptó un pase y se lanzó a la carrera. Frente a él estaba Frédéric Weiss, un pívot francés de 2.18 metros. En un instante que desafió toda lógica, Vince no lo esquivó, lo sobrevoló, lo saltó completamente. La imagen quedó grabada en la eternidad. Los comentaristas gritaban, la multitud rugía, y el mundo entendió que había presenciado algo que rozaba lo imposible. El salto se convirtió en metáfora, el vuelo del hombre sobre sus límites. Aquel verano fue su cumbre, medalla de oro olímpica, estatus de superestrella, contratos millonarios, respeto mundial. Pero lo más peligroso de la cima es que no hay más arriba. Las siguientes temporadas en Toronto
fueron una mezcla de euforia y frustración. Carter seguía siendo un espectáculo, pero su cuerpo comenzaba a pasar factura. Las rodillas que habían sostenido tantos vuelos imposibles empezaron a quejarse, y mientras la ciudad lo adoraba, la directiva de los Raptors empezaba a tomar decisiones erráticas. El equipo no encontraba rumbo. En 2001, Carter llevó a los Raptors a su mejor momento. Las semifinales del Este contra los Philadelphia 76ers de Allen Iverson fue una serie para la historia. Dos estrellas en pleno apogeo, dos almas en combustión. Carter jugó como un hombre poseído, anotando más de 50 puntos en un juego, respondiendo cada golpe con otro más alto, más hermoso. Pero en el séptimo partido, con el reloj muriendo, falló el tiro que pudo haber cambiado la historia. La pelota rebotó en el aro, y con ella rebotaron miles de sueños. Ese tiro lo persiguió durante años. En las entrevistas posteriores, Carter sonreía y hablaba con calma, pero por dentro algo se había quebrado. Los años siguientes fueron una espiral lenta, lesiones, decepciones. Muchos lo acusaron de rendirse, de no esforzarse igual, de haber perdido la pasión. Él, cansado, se defendía en silencio. Sentía que el equipo lo había traicionado, que no lo valoraban como líder. El amor que alguna vez lo elevó comenzó a volverse en su contra. En 2004, después de meses de tensión, los Raptors lo traspasaron a los New Jersey Nets. La noticia cayó como un rayo. Toronto lo tomó como una traición. El héroe nacional se convertía en enemigo. Cuando regresó por primera vez con el uniforme de los Nets, los abucheos fueron ensordecedores. Lo insultaban, le lanzaban cosas, quemaban su camiseta. Para muchos, Carter había abandonado a su pueblo, pero la verdad era más compleja. Detrás de la sonrisa mediática, había un hombre agotado, dolido, intentando sobrevivir a un sistema que muchas veces no perdona a los sensibles. En New Jersey, encontró un nuevo amanecer. Allí lo esperaban Jason Kidd, el cerebral armador que veía el juego como un tablero de ajedrez, y Richard Jefferson, un atleta versátil y leal. Juntos formaron un trío temible, una sinfonía de velocidad, precisión y espectáculo. Kidd y Carter se entendieron con una conexión casi telepática. Donde Kidd lanzaba el pase, Carter ya estaba en el aire, como si el balón lo buscara por instinto. En los Nets, Carter se reinventó. Ya no era solo el artista del aire, se convirtió en un jugador más completo, más sabio. Había dejado atrás la arrogancia juvenil y se concentraba en el respeto, en el legado. Durante esos años, llevó a los Nets a múltiples apariciones en playoffs. Nunca llegó a las finales, pero recuperó algo que había perdido: la paz consigo mismo. Cuando le preguntaban por Toronto, su mirada bajaba y respondía con serenidad. Les deseo lo mejor, decía. Sin embargo, el fantasma del pasado lo seguía acompañando. Cada vez que enfrentaba a los Raptors, la tensión era palpable. Los abucheos no desaparecían, pero tampoco su sonrisa. Jugaba con dignidad, sin rencor. Había aprendido que a veces el perdón no se pide, se demuestra. Con el tiempo, la relación con la ciudad que lo vio nacer como estrella comenzó a sanar lentamente. Los años suavizan incluso las cicatrices más hondas. Toronto empezó a recordarlo no solo por su salida, sino por lo que había significado. El hombre que puso al baloncesto canadiense en el mapa. Carter también maduró fuera de la cancha. Comenzó a involucrarse en labores sociales, a apoyar programas educativos, a hablar con jóvenes sobre disciplina y propósito. Era el reflejo de alguien que había comprendido que la grandeza no se mide solo en puntos o trofeos, sino en el impacto que se deja en los demás. A mediados de la década de 2000, su juego ya no dependía solo del vuelo. La edad y las lesiones lo obligaron a reinventarse. Se volvió un tirador más fino, un veterano con voz. Y aunque el cuerpo ya no lo acompañaba como antes, su mente estaba más lúcida que nunca. Cada vez que entraba a una arena, recibía respeto. Había pasado de ser Vinsanity a ser Mr. Carter, el profesional intachable, el mentor silencioso. Su legado comenzaba a tomar una forma distinta, la de un hombre que había caído y aprendido a levantarse sin resentimiento. Su historia era ya una parábola sobre la fama y la madurez. Había conocido el vértigo de la idolatría y la dureza del desprecio. Había sentido el amor de un país y luego su rechazo. Y aún así, seguía sonriendo, seguía compitiendo, seguía creyendo. El niño que soñó con volar seguía ahí. Pero ahora entendía que el vuelo no siempre se mide en altura, sino en resistencia. Los años habían convertido al prodigio en un sabio. Ya no necesitaba saltar sobre gigantes para sentirse grande. Bastaba con mantenerse en pie. El tiempo avanzaba, y con él la NBA cambiaba. Nuevas estrellas surgían, nuevos estilos dominaban las pantallas. Pero en cada estadio,
Cuando Vince Carter tocaba el balón, algo se detenía. El público sabía que estaba viendo a alguien que había hecho historia. Un sobreviviente de otra era. Un símbolo de longevidad y respeto. El vuelo podía haberse vuelto más corto, pero su sombra seguía siendo inmensa. Y en cada paso, en cada tiro, en cada sonrisa contenida, había una lección silenciosa. La verdadera grandeza no está en volar más alto que todos, sino en saber caer con dignidad y volver a levantarse. Cuando la mayoría de las estrellas se apagan, lo hacen en silencio. Desaparecen sin aviso, consumidas por el tiempo o la vanidad. Pero Vince Carter no conocía el concepto del adiós apresurado. Para él, el baloncesto no era un contrato, ni una etapa, ni una cifra en la historia. Era una vocación. Había nacido para jugar, y jugaría hasta que el cuerpo o el destino le dijeran basta. Después de sus años de gloria con los Nets, el camino de Carter tomó un rumbo distinto. Ya no era el joven que saltaba sobre gigantes, era un veterano en busca de significado. Su siguiente parada fue Orlando, en 2009 cerca de su hogar en Florida. Allí, junto a Dwight Howard y Rashard Lewis, vivió un último destello de protagonismo. Mostró que aún podía anotar 40 puntos cuando lo deseaba, que la magia no se había extinguido, pero en su mirada ya se adivinaba otra motivación: enseñar y compartir. A medida que los años avanzaban, Carter entendió algo que pocos atletas logran aceptar: que el verdadero poder no está solo en brillar, sino en iluminar a otros. Su paso por Phoenix y Dallas consolidó esa nueva identidad. En los Mavericks, bajo el mando de Rick Carlisle y al lado de Dirk Nowitzki, Carter encontró un hogar espiritual. Se convirtió en un referente en el vestidor, un mentor que hablaba poco, pero decía todo con su ejemplo. En 2014, durante una serie de playoffs contra los Spurs, Carter vivió un momento que pareció cerrar un círculo. Con el reloj muriendo, en el rincón de la cancha lanzó un triple sobre Manu Ginóbili. El balón atravesó la red y la arena estalló. Carter levantó los brazos y gritó con la pasión de un joven de 20 años. Fue un recordatorio. Aún quedaba fuego en aquel cuerpo que el tiempo no lograba domesticar, pero lo que seguía ya no era un viaje de hazañas atléticas, sino de resistencia moral. En Memphis, Carter se convirtió en una figura paternal. A los jóvenes como Mike Conley o Marc Gasol les hablaba sobre longevidad, sobre respeto, sobre cómo amar el proceso más que el resultado. No necesitaba anotar 20 puntos. Bastaba con una palabra suya para cambiar el ánimo de un vestidor. En una liga que glorificaba la inmediatez, él representaba la paciencia. Cuando llegó a Sacramento, muchos pensaron que su carrera terminaría ahí, en un equipo en reconstrucción. Pero Carter seguía disfrutando cada entrenamiento, cada juego, cada conversación con los rookies. Era el primero en llegar, el último en irse. Sus rutinas eran meticulosas, casi sagradas. Calentaba, estiraba, meditaba. Ya no saltaba como antes, pero su ética se mantenía intacta. Era un recordatorio viviente de que el amor al juego no depende del cuerpo, sino del alma. En 2018, cuando firmó con los Atlanta Hawks, el tiempo parecía haberse rendido. Tenía 41 años, más de 2 décadas de carrera, y aún seguía sumando temporadas como quien colecciona amaneceres. Allí encontró una nueva familia, rodeado de jóvenes como Trae Young, John Collins y Cam Reddish, muchachos que lo veían como una leyenda viva. Para ellos, Vince Carter era más que un compañero, era un testamento. Les hablaba de la humildad. Nunca buscó protagonismo. Prefería aplaudir los logros de otros. Cuando le preguntaban por qué seguía jugando, respondía con una sonrisa: porque todavía amo esto. Ese amor puro y sin adornos lo mantuvo activo 22 temporadas. Jugó en 4 décadas distintas: los 90, los 2000, los 2010 y los 2020. Un puente viviente entre eras, entre generaciones, entre estilos. Compartió cancha con leyendas como Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James y Luka Doncic. Fue testigo del cambio de un mundo analógico a uno digital, de los mates en VHS a las repeticiones virales en redes sociales. Carter sobrevivió a todos los contextos porque nunca se sintió superior al juego. Siempre supo que él era solo un pasajero en una historia más grande. Su retiro llegó en 2020, pero no como lo había imaginado. La pandemia detuvo al mundo y con ella el ruido de las arenas. No hubo una última ovación multitudinaria ni una despedida grandiosa. Solo un partido silencioso en marzo, contra los Knicks. Faltaban segundos y el público escaso, distraído. Apenas entendía que estaba viendo el final de una era. Carter entró, tomó el balón, lanzó un triple y lo encestó. El estadio se levantó. Sus compañeros lo abrazaron y él, con una calma infinita, levantó la mano al cielo. No necesitaba más. Era su forma de decir gracias.
Esa fue su última canasta. Un símbolo perfecto. No una volcada imposible, sino un tiro desde lejos medido sereno. La despedida de un hombre que había aprendido a volar sin despegar los pies del suelo. En los años siguientes, Carter se dedicó a lo que siempre había hecho: inspirar. Se convirtió en comentarista, mentor, figura pública. Su voz profunda y pausada hablaba de respeto y gratitud. Cuando los jóvenes lo escuchaban, entendían que no estaban oyendo a una estrella retirada, sino a un sabio que había visto todo, y aún sonreía. Y el destino, siempre justo con los que caminan con fe, le tenía guardado un último aplauso. En 2024, Vince Carter fue inducido al Salón de la Fama del baloncesto. Subió al escenario con un traje oscuro, sereno, elegante. Sus ojos brillaban con una emoción contenida. Habló de su madre, de sus entrenadores, de sus compañeros. Agradeció a Toronto, a New Jersey, a cada ciudad que lo había recibido. Pero cuando mencionó a Canadá, el público se puso de pie. Durante años lo habían abucheado. Lo habían considerado un traidor. Pero el tiempo había hecho su trabajo. Aquellos que un día lo condenaron ahora lo celebraban. Las lágrimas corrieron entre las camisetas moradas de los fanáticos que lo vieron nacer como Vinsanity. La redención era completa. Carter no lloró, pero su voz tembló al final. Si alguna vez me recordaron por volar, quiero que también me recuerden por nunca dejar de amar este juego. Ese día, el círculo se cerró. El niño de Daytona que soñaba con tocar el cielo había dejado huella en el universo del baloncesto, no por los títulos ni por las estadísticas, sino por su ejemplo. Fue el último representante de una generación que jugaba por amor, no por algoritmo. Un puente entre el pasado romántico y el presente impaciente. Su legado no puede medirse solo en números. Carter enseñó que la longevidad no es solo resistencia física, sino espiritual, que envejecer no significa rendirse, sino transformarse, que el verdadero vuelo es seguir elevándose cuando los demás ya descansan. Hoy, cada vez que un joven salta en busca del aro, hay algo de Vince en ese impulso. Cada vez que un veterano se niega a retirarse porque todavía siente la llama, hay algo de Vince en su corazón. Su sombra habita en las canchas vacías, en los ecos de los tableros, en la memoria del aire. Toronto lo perdonó, la NBA lo inmortalizó, y el mundo aprendió a mirar el baloncesto con un poco más de poesía gracias a él. En su casa en Florida, Vince aún escucha música. Toca el saxofón como cuando era niño. Deja que las notas fluyan, que los recuerdos respiren. A veces sonríe al ver viejos videos, sus saltos sobre Waze, sus días con los Raptors, los abrazos de los jóvenes Hawks. Y quizá entiende, en ese silencio musical, que su vida fue una sinfonía completa, desde el rugido del público hasta el eco del último triple. Porque el tiempo no borra a los que amaron de verdad lo que hicieron. Vince Carter no fue solo un jugador, fue una era, un puente, un mensaje, el último romántico del baloncesto moderno. Y aunque sus pies hace tiempo dejaron el parquet, su alma sigue suspendida sobre él, en el mismo punto exacto, donde el aire se convierte en eternidad. El hombre que alguna vez voló sobre el mundo, nunca volvió a tocar el suelo del olvido. Si esta historia te hizo sentir algo, si alguna vez soñaste con volar, con superar tus límites, o simplemente con recordar por qué amamos este juego, entonces este canal es para ti. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por las leyendas que convirtieron el baloncesto en arte, porque cada salto, cada lágrima y cada triunfo merecen ser contados. Y lo que viene apenas está por empezar.